Bienvenidos de nuevo a esta reunión, bienvenidos ya a los que van llegando ahorita o no estuvieron en el tiempo de alabanza, pues obviamente saludarles, dar la bienvenida y también recordarles que estamos en una serie que se llama, ¿recuerdan cómo se llama? Tenemos ahí, me parece el nombre, exactamente, Contracultura, ¿sí? Y este es el segundo domingo de la serie y en la que vamos a estar explorando las declaraciones de Jesús en el Sermón del Monte con respecto a las bienaventuranzas, ¿sí? Bienaventuranzas, bienaventurados, los dichosos, los bendecidos, aquellos que pertenecen al reino de Dios. Y como este reino es contracorriente, es contracultural, y vamos a estudiar cómo precisamente va al revés de cómo la sociedad y el mundo y los discursos de hoy en día están yendo. Entonces, quiero invitarlos a leer, ¿está bien? Estamos en el Evangelio de Mateo y vamos a leer, les voy a leer, el texto de hoy es Mateo 5:4, pero les voy a leer desde el primer versículo del capítulo 5 de Mateo, ¿sale? Dice así: cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, perdón que no está ahí, pero se los voy a leer yo. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Esto lo vimos la semana pasada, mi hermano nos enseñó bastante bien acerca de eso. Y luego versículo 4, ahí está: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Vamos a orar, ¿sale? Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Dios, gracias porque tú nos hablas a través de ella, creemos. Y hoy sabemos que es tu voz, Dios, y queremos someternos a esta. Y quiero pedirte que, Padre, tú nos hables el día de hoy a través de este mensaje, que uses mis palabras, Señor, que me uses a mí, Dios, y que tu iglesia sea edificada con esto, Señor. Gracias, porque sabemos que tú obras con tu Espíritu Santo en nuestro corazón y que hoy entenderemos más acerca de los que lloran y el consuelo que hay para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, este es nuestro texto del día de hoy, ¿sale? Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Yo no sé cuántos de ustedes se consideran llorones. Levanta la mano si eres bien llorón. Yo soy muy llorón, ¿sí? Y he llorado por cosas muy emocionales, o sea, cosas así medio emotivas, ¿no? Como una película, por ejemplo. Me acuerdo de una película de un papá que su hijo mayor tenía unos problemas de adicción y la película comienza con una escena increíble del papá desgarrándose y diciendo ¿dónde perdí a mi hijo? Yo me acuerdo que me estaba, apenas le dije a Pati que por una película, me acosté en mi cama, pusimos y en la primera escena no había pasado ni 3 minutos y yo estaba berreando. Yo, ¿qué pasa? Era poquito después de que nació Matías, o Matías tenía como 1 año o algo así, nuestro primer hijo. Entonces yo traía todo a flor de piel al asunto de ser papá primerizo, mi primer hijo, que no sé qué, mi hijo varón. Entonces veo esta escena y estoy bañado en lágrimas, ¿no? He llorado también con canciones, ¿no? ¿Cuántos no han llorado con canciones de amor, desamor, ¿no? Y lo que sea. Quiero mandarle un saludo a mi mamá porque hay una canción que yo de repente le canto a mi mamá y no puedo ni siquiera tocar el segundo acorde y estoy berreando también. Es más, ya me están dando ganas de llorar por eso, así que tengo que cambiar de tema. Y les apuesto lo que sea que mi mamá ya está llorando en este momento. Entonces, he llorado por cosas también que me causan incertidumbre y mucha preocupación, ¿no? Como hospitales, ¿no? Cuando uno de nuestros hijos estuvo internado, Pablo el pequeño, hace un par de años en el hospital, o sea, arreglamos todo el asunto, lo recibieron todo y le dije, Pati, voy a salir poquito y salí y me desbordé en llanto en el carro. He llorado también con la muerte, ¿no? Con situaciones que duelen. Y también me ha pasado esas veces que dices como que ahorita debería estar llorando y no estoy llorando, ¿no? O sea, como no puedo llorar por esto. No sé si ustedes también son llorones como yo, pero es interesante y gracias a Dios por su palabra, porque yo dije cuando estábamos estudiando el tema de la serie y vi que esto me tocaba a mí, dije, va a ser pan comido, porque de que sé el asunto de llorar, sé el asunto de llorar, ¿no? Va a estar bien fácil enseñar acerca de eso, pero después estudias acerca de las bienaventuranzas, el propósito y la estructura de las mismas y te das cuenta que Jesús no estaba hablando de llorar solamente por algo emocional. Jesús no estaba hablando de llorar porque los problemas de la tierra te hicieron llorar o porque tuviste este problema, esta injusticia, o llora por algo emocional. Jesús está hablando de algo muchísimo más trascendental aquí. Entonces a mí me estiró muchísimo en la fe en este sentido. Y hoy quiero, antes de que empecemos
a disertar acerca de este tema, quiero darte un poquito de contexto, ¿sí? Dice Mateo al final del capítulo 4 que Jesús iba proclamando el evangelio del reino. Fíjense, se los voy a leer rapidísimo, no tienen que ir ahí, pero Mateo 4 termina diciendo así: Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino. Di conmigo, el evangelio del reino. Proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Se extendía su fama por todo Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y lo siguieron grandes multitudes, di conmigo, grandes multitudes, de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Es decir, Jesús estaba en un gran momento de su ministerio. Si se dan cuenta aquí, digo, yo no creo que Mateo, siendo un evangelio en el que siempre está Mateo autentificando lo que es a Jesús como Mesías, ¿sí? Mateo siempre diciendo, Él es el Hijo de Dios. También al mismo tiempo vemos que estaba autentificando esto. La gente estaba siguiendo a Jesús. Había multitudes. Jesús había estado haciendo milagros que la gente estaba provocando que lo estuvieran siguiendo, ¿sí? ¿Están conmigo? Entonces él estaba sanando enfermedades, estaba enseñando en las sinagogas. La gente no nada más estaba siendo instruida, pero también estaba siendo bendecida en carne propia, cara a cara con Jesús. Todo lo milagroso que Jesús había hecho hasta ese momento estaba preparando al pueblo para ser enseñado por él acerca del reino de Dios. Entonces así termina el capítulo 4. Y después en el capítulo 5, lo que acabamos de leer, Mateo comienza diciendo: cuando Jesús vio a las multitudes una vez más, dice, subió al monte y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él y él abriendo su boca les enseñaba. ¿Qué es esto? Como que primero con las multitudes dice, bueno, ya vieron, ya oyeron, estoy enseñándoles un poquito de teoría, están viéndome en la práctica, ahora vénganse, vamos a hablar del reino de Dios, de todas estas cualidades, ¿para qué son? ¿Qué tiene que ver que sea esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy enseñando? Porque estoy estableciendo el reino de Dios aquí. Ahora es interesante que haya subido a esta montaña, digo, no, en comparación con otros evangelios, con el evangelio de Lucas. Primero parece ser que solo estuviera hablándole a sus discípulos, pero aquí Mateo dice, vio las multitudes, subió, y aparentemente por la cuestión, estaba estudiando que por la cuestión, la descripción del monte mismo, hay como una quebrada en donde él estaba arriba y estaban sus discípulos más cerca de él y luego toda la multitud. Entonces estuvo en un lugar estratégico para hablar de una situación extremadamente estratégica. Ahora, qué gran estatuto pone Mateo, ¿no? Jesús iba enseñando y sanando, proclamando el evangelio del reino, como un portavoz del reino de Dios. Me encantó lo que Jorge nos retó la semana pasada, ¿no? Diciendo, ¿qué es el reino de Dios para ti? ¿Es algo que vendrá? ¿Es algo que ya fue? ¿Es un concepto abstracto para algunos cuantos nada más? Que van a la iglesia, que se portan bien, que leen mucho la Biblia y se la aprenden de memoria. Solamente ir a la iglesia, solamente cantar las alabanzas, o sea, que es para ti el reino de Dios. Y algo que me gustó mucho que Jorge también nos dijo es que el evangelio de Dios comienza en nuestros corazones cuando creemos el evangelio. Tú puedes pensar un montón de cosas acerca del reino de Dios y ponerle una descripción maravillosa y casi inalcanzable, pero lo que es cierto es que el reino de Dios, el reino de Jesús del que Él está hablando aquí, este reino comienza en tu corazón cuando tú crees el evangelio y está en la iglesia porque Jesús reina sobre su iglesia. Una iglesia que tiene los dones, que proclama el evangelio del rey, que está sometida al reinado de este rey, que reconoce a Jesús como rey. Una vida donde vemos su fidelidad, sus bendiciones, donde podemos decir, estamos viviendo también en el reino de este rey. Si tú no reconoces a Jesús como rey de tu vida y no te sometes al señorío de su reinado, pues difícilmente podrás decir soy parte de este reino. Y hasta se te va a hacer raro y dices, bueno, ¿de qué habla este cuate, no?
Y claro, el reino de Dios será pleno y completado con sus promesas del otro lado de la eternidad. Pero para los hijos de Dios hay un reino también de este lado de la eternidad, para los que hemos creído en Jesús, en esta vida, en este proyecto en el que Dios te puso, que es tu vida. Ahora, ¿qué queremos todos en esta vida? Todos queremos ¿qué? ¿Ser qué? Felices. Queremos ser plenos, queremos ser dichosos, ¿no? Y acerca de eso Jesús enseña en el Sermón del Monte. Por eso se llama bienaventuranzas, por eso comienza diciendo los bienaventurados. Deja tú si las multitudes que estaban ahí habían escuchado acerca de que, pues este cuate ha escuchado que donde se junta él y sus discípulos luego dan lonche gratis, ¿no? A lo mejor gente se fue ahí para eso, a lo mejor había gente chismosa que decía, oye, yo quiero escuchar de lo que han estado hablando, a ver qué está pasando. Gente que había sido sanada y sus familiares, oye, sanó a mi hermana, sanó a mi hermano, quiero ir a escuchar del Señor. Estaban sus discípulos, estaban los maestros de la ley, había un montón de gente y él, sin hacer excepción de personas, está hablando de que si quieres la felicidad, si quieres ser dichoso, si quieres ser bienaventurado, aquí están estas cualidades. Estas son las cualidades, no importa la audiencia que estaba, Jesús estaba hablando, estableciendo el reino y las cualidades de aquellos que querían ser parte de este reino en ese momento. Y ahí estaba sentado, cual maestro oficial de los judíos, dispuesto a enseñarle no solo a sus discípulos, sino a todos los que estaban ahí. Ahora Jesús nos da su sermón más vasto registrado. Por eso dicen que el Sermón del Monte es el mejor sermón del mejor predicador en el mejor momento de su ministerio, ¿no? Y según Mateo, comienza con bienaventurados los pobres en espíritu, que repito, Jorge nos enseñó muy bien acerca de esto la semana pasada, pero quiero refrescarte que ser pobre en el espíritu significa comprender nuestra insuficiencia, que no tenemos nada más sublime que la sangre de Cristo para ganar nuestra salvación y el favor de Dios. Estuve estudiando ahí, puedes ir a YouTube y escuchar la predicación de mi hermano, ¿no? Pero me gusta mucho algo que Jorge dice, ¿qué tienes tú que ofrecer para ganarte el favor de Dios? ¿Qué tienes? ¿Hay algo que tengas que sea más valioso que la sangre de Jesús? Si no, que creo que esa es la verdad, entonces automáticamente estamos en bancarrota espiritual, ¿no? O sea, no tengo nada que ofrecer. Nada comparado a ese gran amor en la cruz. Y que te sepas sin nada espiritualmente hablando y abraces esa total y absoluta insuficiencia es lo que te lleva a acercarte al reino de Dios, de acuerdo a bienaventurados los pobres en espíritu. Eso es lo que significa. ¿Cuál es nuestro texto de hoy? Bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora, si este es el verso que sigue de los pobres en el espíritu, podemos darnos cuenta que así como estaba Jesús hablando de miseria espiritual en el versículo anterior, en la bienaventuranza anterior, también podemos entender que bienaventurados y dichosos aquellos que lloran y se lamentan espiritualmente, es de lo que está hablando Jesús aquí. Por eso les digo, yo decía, bueno, pues sí, va a estar re bueno porque yo soy bien chillón y voy a hablar de cómo lloro también, ¿no? Pero Jesús está hablando del lamento y ese llorar, esa dolencia espiritual ante nuestra condición espiritual. Son aquellos, y regresando al tema de la bancarrota espiritual, creo que son aquellos los que reconocen su bancarrota espiritual, los que luego lloran por la situación total de distancia y alejamiento de la presencia de Dios debido al pecado que hay en nosotros. Ahora, una idea interesante, yo creo que si Jesús tiene ya todas las multitudes, es este hombre al que todos han estado siguiendo, es este hombre que al final de cuentas está haciendo milagros, que está, el pueblo judío está expectante de lo que está sucediendo, ¿no? Mucha gente está yendo ahí a sentarse en la montaña, a caminar, a hacer ahí, a lo mejor no estás tan cómodo en la piedra, no sé, pero estás poniendo tu esfuerzo porque le quieres escuchar. ¿Por qué Jesús no empezó diciendo cosas así como más aparentemente positivas, ¿no? Bienaventurados los que diario andan de buenas, ¿no? Bienaventurados los chambeadores y productivos, porque de ellos será el reino del fruto y la abundancia. Bienaventurados los que tengan más éxitos y ropas y viajes y los mejores fondos para tus fotos de Instagram, porque tú tendrás más seguidores.
¿Por qué no empezó Jesús diciendo cosas más positivas, no? Pero por eso esta serie se llama Contracultura. Porque todo lo que Jesús está hablando en las bienaventuranzas, de que deben de ser estas características de los ciudadanos del reino de Dios, son contrarias a lo que nosotros esperaríamos o a lo que el mundo espera. Felices los que lloran. O sea, es una paradoja, ¿no? Es como decir, productivos los bien flojos, vestidos los bien encuerados. O sea, ¿sí me explico? O sea, como está al revés, es una paradoja. Esta es la contracultura, el reino al revés. Jesús comienza con los aspectos contrarios a lo que el mundo dice que debería traer dicha. Jesús comienza hablando de pobreza espiritual, de lamento, de humildad, de hambre, de sed, de circunstancias que retan lo que el mundo nos dice que deberíamos de tener ahorita. Ahora bien, entrando en materia, según los estudiosos, en el griego original hay 9 palabras para expresar el dolor, el llanto, el lamento. La que aquí aparece es una que se llama penseo. Y penseo es la más fuerte, la más integral, la más intensa de todas las palabras del idioma original para expresar dolor. Básicamente Jesús está diciendo: felices, dichosos, bendecidos ustedes, quienes, los que experimentan lamento intenso, extremadamente intenso por su condición pecaminosa. Oye, pero no acabo de entender por qué es que Jesús está diciendo que hay dicha, que hay bendición y que hay favor para los que lamentan su pecado y que después habrá de ser consolados. Pero ¿por qué hay dicha? ¿Por qué? ¿Cuál es la dicha misma? Y déjame recordarte algo que el apóstol Pablo le dice a los Corintios, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 10. Fíjense lo que dice. Está hablando algo específico de la situación de la iglesia en Corinto, pero esto me gusta mucho porque fíjense, dice: la tristeza que es conforme a la voluntad. Este es Pablo hablándole a los Corintios, dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Sin dejar de pesar, la tristeza del mundo produce muerte. Fíjate bien, otra vez, 2 Corintios 7:10. Pablo le está hablando a la iglesia diciéndole: la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. O sea, que hay tristeza conforme a la voluntad de Dios. Hay una manera de lamentarse. Hay una manera de verdaderamente tener dolor y duelo por algo que está interno de nosotros. Y dice Pablo: porque la tristeza que el mundo nos dice, pues sí pesa, dice, sí tiene pesar, pero nos conduce a la muerte. Es decir, no trae un fruto, no trae un objetivo, no trae un propósito, no trae una consecuencia natural. Pero la de la voluntad de Dios conduce a la salvación, y esa es esta tristeza. La tristeza conforme a la voluntad de Dios nos guía al arrepentimiento, y el arrepentimiento nos lleva al consuelo, y el consuelo a entender que necesitamos un Salvador, y ese consuelo mismo es Cristo Jesús, la salvación. ¿Están conmigo? Qué gran verdad. Fíjense, en otras palabras, se los digo de esta manera: a menos que reconozcamos la miseria que vivimos sin Dios, lo vacío que es la vida sin tener al creador de toda la vida en nosotros, a menos que nos lamentemos por el pecado que nos aleja de Él, y no entiendas pecado nada más como: ay, me porté mal, sino todo aquello que es contrario a lo que Dios quiere que vivas. A menos que nos lamentemos por eso, entonces no podemos ser dichosos y felices, porque esa dicha y felicidad que todos buscamos, como hace rato contestamos, solo está en Jesús mismo. Y ese es el consuelo. Y perdón que lo diga, pero la idea de disfrutar de Dios y de sus bendiciones y de sus promesas y de las cosas buenas que Dios tiene para nosotros
sin arrepentimiento, es una idea barata del evangelio que las iglesias venden por todos lados, cristianas y no cristianas, pero que hablen de Jesús. Ven para que tu vida sea transformada. Ven, no necesitas cambiar en nada, ni arrepentirte de nada, ni tener pesar de nada. ¿Por qué? Porque Dios te ama tal y como eres. O sea, sí hay una verdad en eso, claro que sí, pero también la verdad tenemos que reconocer que hay algo en nosotros que nos aleja de la voluntad de Dios y que tenemos que decir, ahí está, lo veo, lo sé, me declaro insuficiente ante esto, creo en ti, Jesús, y en ti recibo consuelo y en ti verdaderamente recibo paz al llorar. Ahora, no podemos culpar la falta de enseñanza acerca del evangelio como tal, por el cual la iglesia o el mundo no se lamenta por su pecado, no llora por su pecado. No podemos culpar la falta de enseñanza, ¿no? Creo que nosotros mismos nos hemos vuelto indiferentes a la idea de reconocer y lamentar el pecado propio y el pecado a nuestro alrededor. Nos hemos vuelto indiferentes. Ah, órale, sí. Yo no, pues yo así soy. Tú es el que estás mal. Tú eres la que está mal. La culpa es tuya, no mía. Del otro y del otro y del otro, ¿no? ¿Y por qué será esto? Creo que hay una respuesta. Desde que nacemos, el mundo nos ha vendido la idea de que lo más interesante que hay en esta vida es precisamente el pecado, ¿sabes? Por eso esta enseñanza, por eso esta serie se llama Contracultura, porque va contra corriente. Esta enseñanza desafía lo que el mundo dice, el concepto que tenemos de lamentarnos. Es contracultural. Dice el mundo, llorar por mi pecado, para nada, si es de lo que más estoy orgulloso. Por favor, nómbrame el top 10. Para ti el top 10 de argumentos por los cuales pelea la sociedad hoy. Cotéjalos con la palabra de Dios y tú dime si están en la voluntad de Dios. Ten cuantas parejas sexuales puedas, porque eso te hace muchísimo más interesante. No tomes responsabilidad por alguien más, preocúpate solamente por ti. Lo que estoy tratando de decir es, no podemos escandalizarnos nada más con el pecado de otros. Todo comienza con nosotros. ¿No has escuchado eso de, no me acuerdo cuándo fue la primera vez que lo escuché, pero no puede ser que todo el mundo esté mal y tú estés bien. Somos rapidísimos para echar la culpa a otros, ¿no? Es que fíjate, yo le dije, hace 10 años yo le dije y todavía no lo perdono. Yo le dije que hiciera esto y no lo hizo. ¿Y tú? ¿Qué hay en tu corazón? ¿No? No estoy diciendo que aprobemos abuso, no estoy diciendo que aprobemos acoso, no estoy diciendo que si alguien está haciendo bravucón lastimándonos, no. Lo que estoy diciendo es, en la mayoría de las situaciones somos más rápidos para ver lo malo en los demás, escandalizarnos del pecado en otros. Y eso nos vuelve o nos provoca una tendencia para no poder ver hacia nosotros mismos. Otra vez el lamento auténtico por el pecado del que Jesús habla aquí. Penseo, esta palabra en el griego de intensidad por dolor, de decir, wow, esto sí me está alejando de Dios, lo reconozco, comienza en nosotros. Pero eso sí nos hace más conscientes del pecado a nuestro alrededor. Y tampoco te hagas un fariseo, una farisea moderna, ¿eh? Ay, yo no hago esto, yo no digo lo otro, yo no veo estas cosas, allá ellos, porque ellos son los pecadores. O sea, tampoco, pues. Si le escarbas, encuentras basurita, ¿sale? Siempre, ¿no? Hay alguien que de repente viene y nos reta, me ha retado a mí de que, oye, pues ¿cómo haces tú, por ejemplo, esto? ¿Cómo crees? ¿Eres pastor? ¿Cómo es? Bueno, vamos sentándonos y vamos, ahora sí, espiritualmente abriéndonos uno al otro y vemos tú también todo lo que haces y créeme que no hay pecado más grande. A ver, vamos viendo. Todos tienen algo.
No seamos así, ni nos hagamos los que nosotros no hacemos nada, pero tampoco nos insensibilicemos ante lo que sí está sucediendo y ante lo que sí aleja a la gente de Dios. Jesús quiere que lamentes tu pecado, y esto te llevará a odiar el pecado en general y dolerte por el pecado de los demás, de tus hermanos, hijos, padres, familia, amigos, no como un juicio, sino genuinamente un dolor, penseo, por verlos vivir vidas alejadas de la verdad y la vida que Jesús tiene para ellos. Ahora fíjense la incongruencia en la que vivimos y la que como que estamos depositados en una sociedad incongruente. Por un lado, no somos sensibles. No, o sea, nos hemos insensibilizado a las cosas que verdaderamente no agradan a Dios y las hemos adoptado, nos hemos climatizado y culturizado ante ellas y ahora las defendemos incluso. Pero por otro lado, somos víctimas todo el tiempo de la distorsión ante lo que es el llorar y el lamento. Déjame darte algunos ejemplos. Los hombres no lloran, ¿no? Vivimos en un país con muchísimas raíces hermosas y demás, pero con vicios también, como el machismo, ¿no? El orgullo. No somos libres de lamentarnos y llorar porque los hombres no lloran. A los hombres así de repente algunos nos enseñaron, no tienes que llorar. Yo no recuerdo haber visto a mi abuelo paterno llorar jamás, y era un hombre sensible y era un hombre bueno. No me recuerdo haberlo visto llorar jamás, ni cuando se murió mi abuela, su esposa. Nunca lo vi llorar. Pues por un lado estamos así como, nos enseñan a que llorar es como de débiles y si algo te duele, o sea, el mundo todo el tiempo nos está construyendo de una manera en la que el dolor o muestra debilidad o muestra fracaso, ya no tienes de otra, ¿no? Bueno, es que lloró con la canción, bueno, sí, pero es que está teniendo muchos problemas y eso me lleva a la extremada victimización de todas las cosas. Nos victimizamos por todo. Ahí el otro día alguien me dijo, ay, pobrecito, es que tiene mucho trabajo. ¿Qué? Gracias a Dios que tiene trabajo. Ay, pobrecito, es que está muy ocupado o está muy ocupada. Gracias a Dios que está ocupada. ¿Sabes cuánta gente está orando que no tiene trabajo? ¿Sabes cuánta gente está inmovilizada porque no puede estar ocupada? Quisiera estar ocupada, pero su cuerpo no responde de alguna manera. Nos victimizamos absolutamente de todo y la culpa es de otros, no nuestra. Otra vez ese disclaimer, ¿no? Si eres una víctima de algún tipo de abuso, si eres una víctima y tienes que denunciarlo, y si hay algo sucediendo aquí en la iglesia tienes que venir con nosotros a decirnos, o busca autoridades o lo que sea. No estoy diciendo eso, no quiero hacerte sentir como que la palabra de Dios está diciendo lo contrario a esto, por favor. Estoy hablando en general de las distorsiones ante lo que es el lamento. A veces nos lamentamos por cosas que no tenemos que lamentarnos y vivimos un estilo de vida de lamento donde no tiene que haber lamento. Eso es lo que estoy hablando. Ay, he andado tan ocupado, no he tenido tiempo de nada, ni de comer. Y yo soy de esos, yo soy de esos. Y me victimizo por esas cosas y digo, no es cierto, no me victimizo, a veces soy mal organizado, ¿no? Y hay muchas otras cosas, ¿no? En los matrimonios, en las familias, con los hijos, victimizamos a nuestros hijos, victimizamos nosotros con nuestra pareja, con los amigos, victimizamos a nuestros amigos o nos victimizamos con ellos. Un estilo de vida de victimizarse de todo. Otra distorsión que yo veo es que es más fácil llorar hoy en día y lamentarse por la pérdida de un privilegio, salud, y no por lo malo que hay en nuestro corazón que nos hizo perder ese privilegio. Ay, no puede ser, perdí mi trabajo. Ya me corrieron. Y luego tu amigo te dice, sí, brother, pero hace un mes te dije que llegaras temprano todos los días, llegas bien tarde. O sea, perdí a mi familia, no puede ser, me dejaron. Sí, pero te dijimos que buscaras ayuda, te dijimos que no fueras infiel, que cuidaras a tu esposa, que cuidaras a tu esposo. Y entonces estamos más acostumbrados a llorar por la consecuencia que a llorar por la condición que nos va a llevar a esa consecuencia. ¿Sí me explico cómo? Es otra distorsión del lamento. El sufrimiento como entretenimiento. Y a veces, perdón, y a lo mejor algunos de mis amigos aquí van a decir, ay sí, Ches, pero ayer me mandaste un reel en Instagram de un niño que se caía y te reíste de eso, ¿verdad? Bueno, sí es cierto, pero la verdad es que
El sufrimiento muchas veces se ha convertido en entretenimiento para nosotros, ¿no? Y chútate todos los especiales de estos cuates de stand-up comedy y la mayoría de los chistes o son chistes así de puerquísimos o son chistes así de que, pues sí, como el otro día ese niño sin brazos y que no sé qué. O sea, a una parte de ti dices, sí, pero la realidad y como concepto general, no lo estoy diciendo ni quiero específicamente criticar esa área, solo digo un concepto general, muchas veces nos reímos por lo que nos debería hacer llorar y lloramos por lo que nos debería hacer reír. ¿Sí me explico cómo? Está al revés, y es otra distorsión del sufrimiento. Y el problema con esto es que nos va construyendo socialmente al grado que entonces decimos, yo no sufro por mi pecado, ¿por qué voy a sufrir de mi pecado si son de las cosas que más me enorgullezco? Porque las películas me lo enseñan. Porque los carteles en todos lados me lo enseñan, porque en las redes sociales me lo enseñan, porque los videos de YouTube me lo enseñan, porque todo el mundo me enseña que estas distorsiones del lamento son las correctas, pero el lamento del que Jesús habla aquí acerca de mi pecado, ese no es correcto, ese no importa. ¿Sí están conmigo? Me imagino cómo va a sonar esto en YouTube al doble de velocidad, ¿no? Una disculpa. Hemos mal interpretado y mal usado el lamento, familia. Y aquí Jesús nos recuerda que tengamos empatía con el varón de dolores, con Él, que verdaderamente ha sufrido, que sufrió con la carga de nuestro pecado encima. Que nos lamentemos por la lejanía con Dios, por la insuficiencia en nosotros, porque la verdad es que nuestra naturaleza está perdida sin Dios, esa es la verdad. Y necesitamos a Cristo y necesitamos el Evangelio para poder acercarnos al Señor. Si tan solo tomáramos más en serio lo básico, las cosas tan básicas y sencillas del Evangelio, entender, mi pecado me aleja de Dios y por eso necesito un Salvador. Y ese Salvador es Jesús y Jesús es Dios. No es un concepto más de que, pues ahorita los domingos estoy yendo allá a Central Gracia, pero después voy a calarle un poquito así como que en los zen y voy a ir con un budista y ya compré mi jardincito y le voy a poner un tenedor ahí de esos que rayan la arena y así como, no es un concepto más Jesús. Jesús es la verdad de la vida y lo necesitamos. La semana pasada estuvo entre chistoso pero también así como triste porque estábamos comiendo en un restaurante después de la reunión. Y había algunos de aquí de la iglesia y demás, y entonces de repente escuchamos a Matías llorar, ¿no? Estaban los juegos. Y entonces se baja y dice, es que Paulo dijo algo que me dolió mucho en mi corazón. Y estaba llorando, no estaba con una lagrimita, o sea, estaba verdaderamente dolido. Y yo conozco a mi hijo perfectamente, ¿no? Esto le había dolido en su corazón, ¿no? Obviamente por algunos de repente nos dio risa que un niño de 6 años dije, es que mi hermano me rompió el corazón en unos juegos públicos con otros niños y todo eso, y yo así de chave, ¿no? Pero él estaba haciendo esta declaración. Él lastimó mi corazón. Digo, Pablo obviamente ya andaba colgado en los juegos, al Pablo se le olvidó en el momento, pues. Lo que le dijo Pablo fue, ya nunca vas a ser mi hermano. Y después se le olvidó porque pues para Pablo fue una cosa, ¿no? O sea, tiene 3 años Pablo, o sea, bueno, a veces me sorprende las cosas que me dicen, pero tiene 3 años, ¿sí me explicó? O sea, realmente o sea, ¿cómo puede ser eso, no? Si le digo a Pablo, si yo supiera las veces que le he dicho en 37 años eso a mi hermano, pero y no se nos ha cumplido, ¿no? O sea, no sucede eso, tu hermano es tu hermano toda la vida. Pero Matías estaba dolido, con un corazón quebrantado. Estas palabras, superfluas si quieres, penetraron su corazón y le dolió, al grado que tuvo una reacción física de llanto y dolor, y de venir con su mamá y conmigo a decirnos, hay que llorar, sí hay que llorar, pero hay que llorar por quebrantamiento, que nos duela también el reconocer que no podemos solos, que cuando lloramos por esto sea como de, ya me cayó el 20, mira, yo sigo haciendo lo mismo. Culpa si quieres tus traumas de la infancia, culpa que te abandonó alguien a quien amabas, culpa lo que quieras, pero tienes que darte cuenta que por ti mismo no puedes y necesitas a Cristo, porque la verdad de tu alma y la vida en esta tierra, tú necesitas un Salvador. Ahora, no me malinterpretes, no quiere decir que no lloramos por las cosas de aquí, pero creo que al entender esto y el lamento correcto del que Jesús habla, como cristianos entendemos la tristeza terrenal desde otra perspectiva. Esta vida tiene aflicción, claro, pregúntale a Job.
Si hay algo seguro en esta vida es que vamos a sufrir todos. ¿Alguien aquí me puede decir yo nunca he sufrido nada? ¿Alguien aquí no ha sufrido por algo? O sea, te aseguro que Eva, mi sobrina, hasta ya sufrió algo y tiene 1 mes de nacida. No sé ¿cuánto tiene? 3 meses, perdón. Y ella ya sufrió de alguna cosa, se los aseguro. En esta vida venimos y sufrimos. Cuando sufrimos en este mundo, la perspectiva ahora como cristianos, la perspectiva correcta no es llorar y llorar y lamentarnos y lamentarnos. Tantas desgracias que hay, un mundo que está caído, que ha caído en la trampa del pecado, de la enfermedad, del orgullo, de la desgracia en las vidas, la injusticia que vemos en todos lados, las guerras, las muertes. No nada más nos lamentamos como cristianos. Lloramos con autenticidad, sí, Jesús mismo lloró. Jesús lloró cuando Lázaro murió. Vio a sus discípulos, vio a la familia de Lázaro y todos estaban llorando y le dijeron, es que si hubieras llegado, no hubiera muerto. Y lo vio y dice, Jesús lloró. Dice el versículo más pequeño de la Biblia, lo tenía que decir, ¿no? La buena noticia es que como cristianos tenemos una promesa de consuelo. En lo trascendental, en el lamento por nuestro pecado, tenemos un consuelo, un salvador, la vida eterna. Y en lo terrenal también tenemos paz que sobrepasa todo entendimiento, una perspectiva de hacia dónde vamos, quiénes somos en Jesús. Hoy lloramos las cosas trascendentales y las terrenales, pero ambas con la misma promesa, que es Jesús nos ama, es nuestro salvador y en Él hay consuelo. Bienaventurados serán consolados, van unidos, es una frase integral. Jesús no dice bienaventurados los que lloran y se va y desayuna y luego dice, ay, ¿saben cómo reciben consuelo? No, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consuelo. Es una sola idea, una sola frase. No estamos como cristianos desprendidos. La consecuencia de nuestro dolor es el consuelo. Quiero recordarte acerca de la palabra Macarios, bienaventurados. ¿Qué significa? Jorge nos explicó un poco acerca de eso. Significa dichosos, alegres, bendecidos. Una idea más grande que solo traducir la palabra, significa una condición de vida, no afectada por las circunstancias alrededor, sino de vivir felices y satisfechos, dicha y gozo inalterable. ¿Te gustaría vivir así? Que oye, estoy dichoso de manera inalterable, estoy feliz de manera inalterable. Entendamos que la felicidad no es un sentimiento, la felicidad precisamente es una condición, es una posición, y eso es que cuando crees en Jesús eres salvo. En el Antiguo Testamento la palabra Macarios se usaba como asre o asre y significa una condición especial de alguien bendecido y aprobado por Dios, que vive bajo su favor. Estas dos definiciones, la del Antiguo Testamento, asre, y la del Nuevo Testamento, Macarios, nos hablan de una condición de dicha, de felicidad, de gozo, pero también de bendición y de aprobación por parte de Dios, de manera inalterable. No depende de nada ni nadie a tu alrededor. Nada en la vida te tiene que arrebatar esto. Entonces, si juntas las matemáticas de las bienaventuranzas, dice, pobres en espíritu, que se lamentan, que son humildes, que tienen hambre y sed, serán dichosos, satisfechos y plenos y aprobados por Dios. Wow, ¿no? Y el mundo dice, no, humilde nada. Más, entre más tengas y más exitoso, más vida con favor vas a tener. Y Jesús dice, pues una cosa es lo que el mundo dice, pero con tu espíritu las cosas son contraculturalmente correctas en mi reino. Entre menos tengas, entre más pecador seas y lo reconozcas y te lamentes por eso, más feliz y satisfecho conmigo vas a ser. ¿Cómo llegó el hijo pródigo? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? En Lucas 15 pueden escuchar esto también de Jesús. Se había ido, digamos, del reino de su padre, de la casa de su padre, malgastado toda la herencia, vivió como se le pegó la gana, mujeres, drogas, fiestas, chalala y lo que sea. Y después estaba comiendo comida de los puercos sin nada cuando dijo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esto esté sucediéndome? Me gusta esta parte mucho. Dice, levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio
y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le volteó y le dijo a sus siervos: ¡Hey, pronto! Traigan la mejor ropa y vístanlo. Pongan un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traigan el becerro más gordo, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando este hombre dijo: Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Así dijo, y de esa manera encuentra un consuelo en su padre y un nuevo propósito para su vida. Tengo 3 puntos para ti, con esto vamos a terminar, ¿sale? Punto número 1, encuentra en la palabra de Dios lo que Él quiere de ti. Familia, no tenemos tiempo para dejar que Dios redarguya nuestro corazón. Nunca nos detenemos a leer y escuchar y entender y recibir lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahora andamos ocupados, porque tenemos tantas cosas que hacer en este mundo. Y créeme, yo tengo 2.5 trabajos. O sea, tengo un negocio propio, tengo el privilegio de servirles en esta iglesia y además un área ministerial adicional a esta también, con otras iglesias y otras cosas. Además soy papá, soy esposo, mis hijos están chiquitos, son demandantes. Y mi trabajo, por cierto, todos dicen: ay, es el patrón, qué a gusto. Y Jorge y él tienen un negocio. No tienen ni idea. Cuando tú estás dormido en tu casa, a veces yo estoy trabajando a la 1 de la mañana, y los que tienen negocios propios lo saben. Yo te lo estoy diciendo, yo empiezo con eso. No tenemos tiempo para sentarnos a meditar en la palabra de Dios y escuchar lo que el Señor quiere para nosotros. No tenemos tiempo. Yo te pregunto: ¿en qué ocupas tu tiempo? Si tú me dices ahorita: no tengo tiempo para Dios, te apuesto lo que quieras, pero préstame tu celular para medir el tiempo que pasa en pantalla. Y te apuesto lo que quieras a que tienes tiempo para Dios. Y le firmamos lo que quieran. A mí no me digan que no tenemos tiempo. Yo mismo me digo: no digas que no tienes tiempo, chas. Si no conocemos la majestad del Señor, si no crecemos en nuestra fe, si no nos humillamos delante de Él y su palabra, difícilmente podremos entender lo que es el pecado y podremos lamentarnos el hecho de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. ¿Cómo vas a entender el evangelio si no escuchas, no conoces de Dios? ¿Cómo? Conócelo, entiende, acepta el evangelio, sé parte de la iglesia, lee su palabra, exponte a la verdad. Para todo hay tiempo, lo que no hay son ganas, lo que no hay es voluntad, lo que no hay es carácter. Por eso, luego estamos acá, incluso en la iglesia, y ni siquiera ponemos atención a la predicación, ¿no? Punto número 2, entiende el sufrimiento como la antesala al consuelo eterno. Lamento mi propio pecado, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, lo sé, como el hijo pródigo, ¿no? Pero también lamento la indiferencia del mundo. Qué lástima que el mundo está vendiendo todo lo que es contrario. Y gracias a Dios, gloria a Dios, que yo vivo en contracultura. Yo siempre, y creo que se lo he dicho a más de algunos de ustedes, siempre digo: la iglesia cada vez más va a nadar como un salmón contracorriente, siempre. Y ahorita la mayoría del discurso social va en contra de lo que la iglesia tiene que hacer, va en contra de los estatutos del Señor. Tú me puedes decir: no, es que la iglesia debería estar peleando esto, la iglesia debería estar haciendo tal cosa, y nos tenemos que ir a tal lado con unos altavoces y unas Biblias, y gritamos en el altavoz y aventamos un bibliazo a la gente pecadora. Toma la postura que quieras tomar. La realidad es que por naturaleza la iglesia va a ir en contra de lo que el mundo está viviendo y queriendo. Siempre vivimos contra corriente. Y si no entendemos el sufrimiento que necesitamos entender, si no decimos: Señor, verdaderamente el mundo va así por su pecado, o sea, a menos de que entiendas esa idea, difícilmente vas a poder enorgullecerte de ir en contra. Es hasta que dices: esto está realmente mal. ¿Cómo puede ser que lo comparto?
¿Cómo puede ser que lo celebro? ¿Cómo puede ser que lo escucho, que lo hablo? Es entonces cuando te cae ese 20 que dice, Señor, he pecado contra ti. Necesito mi Salvador, necesito rendirme y someterme delante de Jesús. Ahora sí, Jesús, aquí estoy. ¿Cómo empiezo? Tu palabra. ¿Cómo abro mi corazón? Que alguien me discipule. Es que los pastores no me dicen, ¿cuándo mensajes tengo tuyos o Jorge tuyos diciendo, ¿me ayudas a aprender más de estos cuantos? Otra vez, no te victimices, no eches la culpa a los pastores. Estás abriendo tu corazón. Estás diciendo, oye, quiero más de Dios, ¿me ayudas? Y no nosotros, hay más personas que te pueden ayudar con eso. Pero bueno, acepta, por favor, entiende el sufrimiento, ya lo hablamos todo el tiempo. Y 3, acepta que la verdadera felicidad comienza con la tristeza. La verdadera felicidad no comienza con lo que el mundo te está vendiendo. No comienza con esa pareja que estás buscando porque eres soltero o soltera. No comienza con esa cuenta de banco que estás constantemente persiguiendo. No comienza con la popularidad que tanto anhelas. No comienza con esos bienes materiales y hay muchas cosas. No comienza con eso. Comienza con entristecerte por lo insuficiente que tenemos y cuánto necesitamos a Dios. ¿Estás conmigo? Un cristiano tiene que entender eso, que la verdadera felicidad está en Cristo. Es eso. Pero significa que diario vas a andar de buenas. Claro que no, probablemente se me meta un cuate que no sabe manejar y me enoje. Probablemente haya injusticias tampoco vivimos en una burbuja en la que el cristiano es perfecto. Claro que no, vida no es color de rosa, tampoco acá de este lado de la fe. Pero hay una perspectiva trascendental que dices, mi alegría no está en las circunstancias, está en Cristo Jesús y quien soy en Él. Todos queremos ser felices y esa felicidad, ese Macarios, esa bienaventuranza, esa dicha comienza con Cristo. Mi satisfacción está en Jesús, mi gozo está en Jesús, mi plenitud está en Él, en el perdón de mis pecados, en sus promesas, en su bendición, en su favor. No lo que la cultura y la sociedad dice, sino que yo abrazo lo contracultural del reino de Dios hoy y soy creyente e hijo de Dios y soy ciudadano de ese reino. ¿Están conmigo? Quiero terminar con lo siguiente. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Hoy como creyentes entendemos que lamentar nuestro pecado nos acerca al consuelo eterno del Salvador. Abrazamos la bendición y su favor. Somos bienaventurados porque nos sabemos insuficientes, nos sabemos rodeados de pecado y de la narrativa del mundo que dice lo contrario a lo que Jesús dice. Pero nos mantenemos bienaventurados lamentando nuestro pecado como la antesala del consuelo eterno. Mientras el mundo se enorgullece de todo lo que desafía la voluntad de Dios, su pueblo y su iglesia se gozan en ir contracorriente, disfrutando del favor que nuestro Padre tiene para todos aquellos que son ciudadanos de su reino. Hoy lloramos, pero lloramos bienaventurados, porque en el reino de Jesús hay consuelo eterno para los que se lamentan según la voluntad de Dios. Cierra tus ojos, Padre.